Hola, muy buenas noches a todos. En nombre del Centro de Formación Biomédica, les quiero dar el día de hoy la más cordial bienvenida por acompañarnos a un nuevo webinar, el cual el día de hoy se titula Herramientas moleculares y genéticas aplicadas al diagnóstico veterinario avanzado. El día de hoy contamos con la presencia de la docente Nicole Zambrano Reyes. Ella es bioquímica y también es fundadora y directora ejecutiva del laboratorio veterinario MolecVet. Además, ella es especialista en diagnóstico molecular y genético aplicado a la medicina veterinaria y posee más de 12 años de experiencia en liderazgo científico, gestión de laboratorios y también en innovación biotecnológica. Queremos agradecerles a todos ustedes el estar acompañándonos el día de hoy y agradecerte también, Nicole, enormemente que nos estés acompañando también. Te cedo la palabra, puedes comenzar. Muy bienvenida también. Súper, muchas gracias. A ver, voy a minimizar estas cositas que están acá. Voy a dejar de ver a la gente, así que cualquier cosa tú me vas mencionando. Bueno, muchas gracias por la presentación, también por los asistentes que a estas horas de la noche están interesados, ¿cierto?, en conocer un poquito más de qué cosas existen para el diagnóstico veterinario avanzado en términos de biología molecular y genética. Eh, y espero poder transmitirle las cosas que estamos haciendo nosotros en el laboratorio, pero además abrir la puerta de las necesidades que puedan surgir, ¿ya? Vi ya recién en el público objetivo que hay harto tecnólogo, médico veterinario, algunos doctores, ahí les mando saludos. Y bueno, comenzamos entonces. Como bien mencionaba, la charla se llama Herramientas moleculares aplicadas al diagnóstico veterinario. A ver si, ahí sí, pasó. Y lo que vamos a hablar en este ratito, un poco voy a presentar quiénes somos, de dónde vengo. Vamos a hablar de biología molecular, de la utilidad en el diagnóstico clínico veterinario, las pruebas disponibles que hoy día ya están a su disposición y los diversos análisis genéticos con los que también contamos. Disculpa que tengo a mis bebés aquí encima. Eh, y partimos. Entonces, Molecular, ¿de dónde nace, cierto? Un poco de la necesidad de sumar al diagnóstico convencional, la genética médica y la biología molecular, para un poco ser ciencia al servicio de la salud animal. Nosotros lo que buscamos como laboratorio un poco es generar innovación, desarrollo, ¿cierto? E investigación para sumar a lo que ya existe. De aquí en ningún momento venimos a decir que esto es mejor que otras cosas, sino que cómo complementamos y cómo damos una mirada adicional con las herramientas que hoy día existen en cuanto a tecnología. ¿Ya? De hecho, normalmente yo a mis veterinarios les digo como, si vieron un examen en el extranjero, vieron un examen en Europa, bueno, conversemos, veamos si esa técnica, ese análisis se puede montar acá en Chile. Y ahí con nuestro equipo de científicos y todos podemos validar, pasamos por una etapa estricta de verificación, ¿cierto? Para poder ir montando las distintas técnicas. Nosotros como laboratorio tenemos sucursal en Concepción y Santiago, y si bien nosotros partimos con todo lo que era biología molecular y genética, hoy día el laboratorio es integral y contamos con todas las otras áreas, ya química clínica, hematología, hormona, etcétera. Ya, pero sí, claramente nuestro sello es molecular y es genética y esto un poco basado a que ese es mi fuerte, mi expertise está en esa área. No sería nada sin mi equipo, que aquí lo menciono rápidamente. Contamos con un equipo integral y eso yo creo que es lo que le da más fuerza a lo que estamos haciendo, porque tenemos todas las miradas. Ya tenemos la mirada del clínico, tenemos la mirada del científico y además soporte en áreas de tecnologías. Nosotros usamos harta bioinformática, entonces es necesario tener un equipo robusto que le dé todas las miradas como apoyo a la práctica clínica. Entonces, ¿por qué la biología molecular? ¿Cierto? ¿Por qué rayo con esto? Porque obviamente, ¿cierto? Es la rama de la ciencia que estudia los procesos biológicos a nivel micro, ¿cierto? A nivel de ADN, de ARN, y cómo esto se va a formar en proteínas, que después lo vamos a ver con temas clínicos, ¿cierto? Cómo funcionan, si entendemos cómo funcionan las células, y por ende, cómo después se van a manifestar las diversas enfermedades. Y esto utilizarlo tanto de manera como preventiva, como también para predisposición hereditaria.
que son cosas que a lo mejor no vemos inmediatamente, pero sí en un cachorro podríamos predisponer o visualizar a tiempo, tomar medidas para tomar mejor manejo. Entonces, esto se basa a que hoy día existe tecnología de vanguardia, ¿cierto? Distinto equipamiento, esto un poco en gracia igual a la pandemia, que facilitó el acceso a la tecnología avanzada. Ya, lo que más conocemos, ¿cierto?, es el PCR. De hecho, hoy día vamos a hablar de PCR en tiempo real principalmente, pero existen otras técnicas, ya también existen los arrays, existe la secuenciación, y es de la mano de, de esta tecnología es que donde nace todas estas herramientas para poder usarlas. En cuanto a PCR, que es lo que vamos a hablar bastante, que es la técnica más utilizada en veterinaria. ¿Ya? Normalmente, hasta hace un par de años, la PCR era positivo o negativo, ¿cierto? Porque se utilizaba PCR en tiempo final, ¿ya? Que es cuando lo típico que nosotros nos enseñaban en la universidad, que después de un PCR se corría un gel, ¿cierto? Y si veíamos la banda, estaba presente el target que andábamos buscando, o si no estaba la banda, no estaba. ¿Ya? Pero hoy día la PCR en tiempo real se hizo un poco más accesible y ahí hay distintos tipos de reactivos con los cuales se trabaja, ¿cierto? Podemos tener lo que es PCR en tiempo real por Cybergreen, por sondas Stackman, unas con mejor sensibilidad que otras, pero hay distintas tecnologías que podemos usar. Nosotros, puntualmente en esta charla, me voy a enfocar en lo que es el PCR en tiempo real con sondas Stackman. Y esto, si lo llevo a un ejemplo común, como estamos viendo ahora el tema del mundial, si la diferencia entre estos tres, podríamos decir que estamos en un estadio, en la PCR tiempo final, busca toda la gente que esté vestida con camiseta roja. ¿Ya? Si nos vamos al Cybergreen, va a identificar toda la gente que esté con polera roja y pantalón azul, pero la tecnología de PCR en sondas Stackman, ya, además de identificar al que esté con polera roja, al que esté con pantalón azul, el que muestre su carnet, ya. Entonces tenemos un triple chequeo y por ende es mucho más sensible. Entonces, tomándome de eso, hablamos de que hoy día es la técnica gold standard para la confirmación. Se utiliza un equipo que se llama un termociclador. Ya en este caso yo mencionaba que eran las ondas fluorescentes y que nos permite monitorear, y por eso la palabra en tiempo real, el proceso de amplificación. Aquí también, ojo, que uno puede ver de real time, ¿cierto? Se ocupa la sigla RT-PCR, pero hay algunos lugares que se confunde con transcriptasa reversa. ¿Ya? Entonces ahí igual hay que poner ojo cuando vemos un informe de distintos laboratorios si efectivamente lo que estamos viendo es PCR en tiempo real, o solamente puse un RT para hacer una simulación. ¿Ya? Y bueno, en cuanto hacia la técnica, no voy a ahondar mucho más allá, pero cierto, se trata de amplificar una pequeña cantidad de ADN hasta hacerla detectable. Y en este caso, la imagen que vemos acá es de sondas fluorescentes, el cual tiene sus primers, ¿cierto? Sus cebadores, igual que una PCR de tiempo final, pero además se le suma esta sonda fluorescente que tiene un quencher, o sea, solamente va a fluorecer por la acción de la polimerasa con su acción, ¿cierto? Exonucleasa 5,3'. ¿Ya? Pero un poco siguiendo en este ejemplo que yo les daba, es la forma más específica y esto le da la sensibilidad de poder detectar pequeñas trazas de ADN y poder ser cuantificables. Entonces, sumo, ¿cierto? Tenemos mejor sensibilidad, mejor especificidad. Como les contaba, es detectar el carnet de identidad en una muestra. Permite ser, la sensibilidad es debido a que podemos detectar niveles muy bajos de ADN, cuantificación precisa, ¿ya? Y permite el alto rendimiento. Y esto es porque se puede automatizar. Por ejemplo, este es el equipo que nosotros trabajamos, al menos en mis dos laboratorios, tanto en Concepción como en Santiago, tenemos este equipo que utiliza placas de hasta 96 pocillos, ¿cierto? Y además múltiples canales, por lo tanto nosotros podemos detectar en una misma muestra con distintos fluoróforos, más de un patógeno a la vez. Y así que después vamos a ver que tenemos paneles de hasta 20 patógenos que podemos detectar. Y el escenario de aplicación, y aquí es donde está lo entretenido, que no solamente para detectar enfermedades infecciosas, sino que nos permite hacer investigación,
usarlo en la práctica clínica, pero además detectar, por ejemplo, desórdenes genéticos, análisis de expresión y lo que hoy día se conoce más que son las enfermedades infecciosas, por supuesto. ¿Ya? Dentro de las etapas de la PCR, que ciertos parten desde el proceso de extracción hasta el análisis de resultados, yo hoy día lo que quiero dejar así como tema es las etapas clave, que en este caso son las dos primeras, ¿ya? Que se basan en la extracción del material genético. Equipos de amplificación y detección o lo que uno después realiza en el análisis de resultados, viene en segunda etapa, ¿cierto? O no es menos importante, pero es clave en la primera etapa, porque de esto depende después tener resultados fiables. Y aquí donde partimos entonces con la extracción del material genético, que la calidad parte por acá. Ya, si nosotros tenemos una extracción eficiente y adecuada, vamos a tener un material genético que esté íntegro, ¿cierto? Y libre de inhibidores. Sobre todo en las muestras veterinarias, donde tenemos de todo tipo de matrices. Tenemos sangre, ¿cierto? Orina, hisopados, y además una mezcla de patógenos que nos podemos encontrar. Entonces, aquí es donde es súper clave y vamos a partir con lo que es la extracción del material genético. Y cuando hablo de material genético, puede ser ADN o ARN, ¿ya? Porque no es lo mismo hacer extracción de ácidos nucleicos totales o por separados, ¿ya? ¿Por qué? Ya tenemos dos opciones. Cuando nosotros hacemos la extracción del material genético, podemos hacerlo vía ácidos nucleicos totales, donde en la misma extracción voy a tener ADN y ARN. ¿Ya? ¿Qué ventajas tengo? Me ahorro tiempo, ¿cierto? Me ahorro muestras, pero voy a tener el problema de que se puede diluir el objetivo. Y aquí, para mí, o a mi punto de vista, eh, es clave, sobre todo en veterinaria, porque ya la muestra viene compleja. Entonces nosotros optimizar lo que es el recurso del material genético propio del patógeno que estamos identificando o queremos pesquisar es clave. Entonces nosotros lo que pasa cuando se hace extracción de ácidos nucleicos totales es que va a diluir el objetivo. ¿Ya? Entonces si yo estoy buscando un patógeno que es de ARN, cuando hablo de patógeno estoy hablando de virus, bacterias, ¿cierto? Hongos. Y en este caso, en los animales tenemos, por ejemplo, calicivirus, distemper, los retrovirus, que son de gato, que son los más frecuentes, de hecho, son patógenos que hay que tener un cierto cuidado a la hora de poder mejorar y optimizar esa reacción. Y por otra parte, ya si nosotros hacemos la extracción por separado, vamos a optimizarlo, vamos a obtener mejor pureza y mejor concentración, y además mayor sensibilidad porque tenemos menor riesgo de la inhibición. Ahora, ¿qué implica esto, cierto? Quizás para el laboratorio implica un poco mayor de tiempo, mayor consumo de reactivos, pero a nosotros lo que nos interesa es tener un diagnóstico certero y que efectivamente ese verdadero negativo, verdadero positivo, sea así y no que tengamos un falso negativo porque hubieron inhibidores o porque la muestra no llegó al nivel de sensibilidad. Y ahí es donde es clave, por ejemplo, la concentración, en este caso, por ejemplo, del material genético que es ARN para la determinación de algunos patógenos. Otra cosa clave es que no todas las muestras son iguales, po. Justamente tomándonos de la base del diagnóstico veterinario, el- acá nos llega de todo tipo de muestras, ¿ya? Porque nosotros queremos pesquisar distintos virus, que no se da tanto en humanos, sino que acá los animales sí están expuestos a virus porque, ¿cierto? Van en la calle y les entra por vía aérea, por contacto físico, etcétera. Entonces lo que nos va a llegar va a ser orina, sangre, hisopado. Y lo que se suele hacer es que se trabajan todas las matrices de la misma manera. Y ahí es donde también hay un error. Entonces, aquí es clave, tanto para quienes se dediquen al laboratorio, poder tener un protocolo que optimice la extracción del material genético dependiendo del tipo de matriz. ¿Ya? Otra cosa también son que no todos los patógenos son iguales, y eso ya lo he mencionado, pero a nivel de dónde se encuentran. Ya tenemos patógenos que afectan a nivel extracelular y unos que están dentro de la célula. Entonces, hay casos en que la orina, yo puedo hacer una extracción de ADN desde la orina completa, sin centrifugar, pero hay otros patógenos que yo necesito centrifugar la orina, concentrar las células y a partir de eso hacer una extracción.
¿ya? Entonces, todos estos recuerdos hay que tomarlos a la hora de poder después correr la PCR. Si efectivamente, equipos a posterior, hay distintas marcas, distintos tipos de termocicladores, pero aquí es donde está la clave y va a marcar una diferencia entre su laboratorio y el de la competencia. Y por supuesto, la otra etapa que es clave es lo que es la cuantificación. Es tener claridad de cuánto yo estoy cargando a la hora de realizar el PCR. Oye, bueno, usé harta imagen con IA, así que pido disculpas a los que no les guste mucho la imagen con IA. Yo no soy tan buena para los diseños, así que encuentro que esto quedó más bonito. Y, y volviendo a lo que les mencionaba, es clave el tema de asegurar el falso negativo, el falso positivo, ¿ya? Porque necesitamos saber con cuánta material genético del patógeno que estamos buscando o de la muestra nosotros estamos cargando, ¿ya? Porque podría ser, ¿ya? Que ese negativo que yo hoy día tengo en el resultado sea netamente porque cargué poca muestra, porque habían muchos inhibidores en la muestra, y por eso estoy cargando una baja cantidad y por ende no lo estoy viendo. ¿Ya? Y no porque no esté. Hoy día, como nuestros procesos igual son bien rigurosos, otros laboratorios igual nosotros confirman sus verdaderos positivos, sus verdaderos negativos, y de hecho se trata. Ya aquí nosotros lo que buscamos un poco es ser aporte a la práctica clínica, o sea, cuando los médicos hoy tienen dudas de un diagnóstico, que puedan confiar y asegurar que la muestra se realizó de la forma correcta. Eh, y de hecho, el conocer cuánto es lo que yo cargo en promedio o normalmente en la reacción nos permite después comparar un resultado. Nosotros ya llevamos 3 años como en diagnóstico molecular en la industria veterinaria. Empezamos a informar los CT, ya que los voy a explicar en unas diapositivas. Y hoy día más laboratorios empiezan a informarlos, ¿ya? Pero ojo ahí que no todos tienen normalizado cuáles son sus puntos de base, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que si un paciente llega con una muestra A y una muestra B en un mes más, yo se lo puedo comparar porque sabemos cuánto se está cargando, ¿ya? En cambio, esto no es comparable con otro laboratorio que no tenga este nivel de cuantificación, porque podría ser que en la segunda medición sea más baja o más alta, porque partió de una concentración menor o mayor. ¿Ya? Entonces ahí es donde la estandarización es clave para este proceso. ¿Ya? Entonces, sin cuantificación no hay una interpretación confiable y ahí quedaría es como en realidad perder la oportunidad de lo que nos están entregando la técnica. Si ya vamos a usar PCR en tiempo real, la utilidad debiera ser partir por una cuantificación para poder sacarle el mejor provecho. Y hablando de cuantificación, vamos a tener dos tipos de cuantificación. Tenemos cuantificación absoluta y cuantificación relativa. ¿Ya? La relativa compara los CTs, ¿ya? O los CQ, que es el threshold o el número de ciclo en el que amplifica en la curva, ¿ya? Y nosotros podríamos decir como un micoplasma 32, ¿cierto? Y la PCR cuantitativa absoluta ya no es el CT, el número de ciclos, sino que efectivamente cuántas copias del patógeno están por ml. De hecho, ahí hay varios papers. Agrobet hace un tiempo publicó también con su línea IDEX cuál era el límite de detección para saber, por ejemplo, si el provirus era para una etapa progresiva o regresiva. Entonces hoy día cada vez se está usando más la determinación con copias por ml, ¿ya? Igual voy a avanzar más que nada por el tema del tiempo, pero voy a retomar esto del CT a continuación. Y aquí cuando hablamos del CT es inversamente proporcional a la carga viral que tenga el paciente, ¿ya? Cuando hablamos de CT o CQ bajo, significa que, a ver, no sé si se ve el puntero. Si alguien me puede decir si se ve el puntero. Cuando hablamos de ST bajo, vamos a hablar de ST bajo 20, ¿ya? Y esto implica bajo porque es un número chico, ¿cierto? Cuando ST bajo, número 5 a 20, pero no implica una alta carga viral. De hecho, aquí vemos harto virus replicado. Entonces, una alta carga implica un CQ bajo,
¿ya? Y eso es porque, para que no se enreden, de a veces ven números chicos y piensan que el número chico es porque tiene poco. No, ¿ya? Pensemos que esto es inversamente proporcional, porque la PCR lo que hace es duplicar por cada ciclo de temperatura, por cada ciclo de procesamiento, está duplicando el material genético inicial. Entonces, si yo tengo un ciclo más bajo, significa que yo partí con mayor cantidad de ADN. ¿Ya? Espero que se pueda entender. ¿Ya? Y obviamente, a medida que tenga un CQ más alto, sobre 30, vamos a hablar que tiene una carga viral baja. Y aquí es donde yo que si puede ser comparable entre un laboratorio y otro, y ahí mi recomendación es básense en algún laboratorio puntual para que pueda ser trazable y sus números. Ya un laboratorio que te reporta una cifra no necesariamente va a ser el símil, ya sea por la tecnología, por los reactivos, etcétera. ¿Ya? Pero la idea de esta imagen es que CT alto, ¿cierto? Carga viral baja, CT alto, CT bajo, alta carga viral. Entonces, entendiendo eso, vamos entonces hoy día ahora a lo que es la utilidad en el diagnóstico veterinario. Y este es el clásico curva de un proceso infeccioso. ¿Ya? Para que, por supuesto, hay virus y bacterias que tienen una curva distinta, pero este lo traigo como un poco para dar el ejemplo. Nosotros tenemos el proceso desde que se expuso al virus, ¿cierto? Vamos a considerar aquí el tiempo cero, la semana -2. Y el tiempo uno vamos a mencionar cuando empiezan los síntomas. Y ahí vamos a tener el cambio entre lo que es amarillo y lo que es verde-azul. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros comienzan los síntomas, por lo general se traduce a la máxima producción del virus. ¿Ya? Ahí el paciente por lo general va a estar transmitiendo, va a haber que quizás aislarlo si es que es un gato que recién se adoptó y quiero meterlo con más gatos en la casa. ¿Ya? Aquí es donde tenemos el proceso mayor de contagio. Pero el virus se vuelve detectable hasta una semana antes, ¿cierto?, de empezar los síntomas. Entonces, nosotros desde aquí ya podríamos detectar con una PCR hasta 6 a 8 semanas. Y a diferencia de lo que antiguamente se veía con la PCR en convencional, nosotros en todo este proceso vamos a ver, por ejemplo, si yo tomaba una foto o tomaba el PCR aquí o acá, que no sé si se ve el puntero, pero si yo tomaba, por ejemplo, el PCR la semana 1 o en la semana 6 me iba a Se salir. ve, Nico, eso, se ve ¿Sí se ve? perfecto. Ah, ya. Sí. Gracias, Axel. Saludos. Si yo tomaba la foto o el PCR, ¿cierto? La semana 1 en la 6 yo iba a tener un positivo. Pero a nivel clínico no tengo mayor información. En este caso, con la PCR en tiempo real, nosotros podemos comparar y podemos saber, una, en qué etapa del proceso infeccioso está, ¿ya? O si es que la evolución del tratamiento está funcionando. ¿Ya? Entonces, claro, es distinto tener un CT alto, donde tenemos alta copia o ese gato está full contagiando, a un gato que quizás está entrando o saliendo del proceso infeccioso. ¿Ya? Entonces, ahí es donde sí entra la utilidad este concepto de PCR cuantitativo. Si lo comparamos con otros métodos, porque aquí no se trata de que el PCR es la solución a todo, porque de hecho el PCR es tan específico como el target que yo ande buscando. Si yo busco micoplasma, es solo micoplasma y no me va a detectar distemper, ¿cierto? Tenemos otros métodos diagnósticos que permiten también entender un poco la clínica. Vamos a tener, por ejemplo, los test de antígeno, que de hecho el test de antígeno funciona súper bien cuando el paciente está full carga. ¿Ya? O sea, si tenemos un test positivo, un test rápido, un SNAP positivo, el PCR debería dar positivo. ¿Ya? Porque estamos entendiendo, si acá lo vemos con el dibujo del virus, cuando hacemos un PCR nosotros detectamos el material genético del virus, o sea, lo que está aquí adentro. Cuando hablamos de un test rápido, un test inmunocromatográfico, ay, ¿cómo se llama? Sí, está bien. Eh, vamos a detectar el antígeno, y el antígeno son las proteínas, ¿ya? Son las proteínas que están en lo externo de la carcasa, podríamos decir. Y por otra parte, tenemos, ¿cierto?, los test que detectan anticuerpos, ¿cierto? Y los anticuerpos vamos a tener en las distintas etapas del proceso infeccioso, pero entendiendo que si hacemos un test de anticuerpo, es la respuesta inmune del animal,
no estamos pesquisando el patógeno. ¿Ya? Eso también nos pasa bastante en el laboratorio, que a veces nos mandan a hacer uno u otro test sin tanto conocimiento de qué es lo que estaban buscando. ¿Ya? Hay ojo con los patógenos que tienen vacunas, ¿ya? Que no estar detectando la vacuna, sino que estén detectando también el patógeno. Pero este es un ejemplo bastante gráfico de en qué momento podemos detectar, ¿cierto?, la utilidad de usar ya sea biología molecular, de usar test rápido o cuándo usar los test de anticuerpos. Por supuesto, primero salen, ¿cierto?, lo que es IgM y la IgG que se demora un poquito más, pero se mantiene en el tiempo. Aquí un ejemplo de utilidad de la cuantificación en diagnóstico de leucemia felina, donde, por ejemplo, al lado izquierdo, este es un estudio que se hizo en la Universidad de Chile con una universidad extranjera, donde mostró la correlación de CT bajos, ¿cierto? ¿Se acuerdan que el CT bajo era alta carga con la etapa progresiva del proceso infeccioso y CT alto sobre 30 con una etapa regresiva? ¿Ya? Y por supuesto podríamos encontrar algunos puntos acá en progresiva porque todavía estaba recién entrando en el proceso infeccioso. Entonces, de hecho, esto sirve como herramienta de por qué sugerirle al tutor, al dueño de la mascota, por qué tiene que ir a chequearse en 2 meses más o en un año, ¿cierto? Para poder ver cómo va avanzando esta progresión. Y el gráfico que vemos a la derecha es un estudio que evalúa la carga proviral, ¿cierto? Que es cuando la leucemia se incorpora en el material genético del animal, ¿ya? Y nos da una razón que es sobre 10 elevado a 6, y de hecho esa es la que usamos también en el laboratorio, por si lo querían anotar. Sobre 10 elevado a 6 copias por ml es un proceso que está hacia la etapa progresiva de la enfermedad. ¿Ya? Probablemente este paciente que están en este nivel de carga también pueden estar transmitiendo la leucemia. Y con la leucemia se da algo súper particular, y por eso es súper clave conocer el patógeno al cual se está trabajando, ¿ya? Porque no es lo mismo una inmunodeficiencia, una leucemia felina, un micoplasma, como decía recién, un parvovirus, porque cada uno tiene su proceso infeccioso. Por ejemplo, en el caso de la leucemia, aquí este es un cuadro comparativo donde a veces nos dicen, oye, ¿sabes qué? Tenía un test rápido positivo, pero el PCR dio negativo o al revés, ¿ya? Significa que estaba mal, que estaba bien. Bueno, recordemos que la leucemia, en el caso de los gatos, es una enfermedad que ellos pueden eliminar, ¿ya? Entonces, un gato con buena carga, con buen sistema inmune, él podría en su momento presentar una fase aguda, pero si el sistema inmune da la pelea, podría eliminarlo. Entonces puede ser que yo detecte, con un test rápido incluso, en algún momento o cuando estaba full con la carga, su positividad, pero con el tiempo, al hacer el PCR o al hacerle un monitoreo más adelante, que después nos dé negativo. ¿Ya? Y eso, ahí es donde entra clave la labor del veterinario de poder darle continuidad para monitorear. Entonces, aquí es como obviamente el resumen. Si tenemos alta carga pero indetectable en provirus, ¿cierto? Significa que se está replicando y podría progresar o resolverse, ¿ya? Una infección progresiva con viremia persistente, vamos a encontrar tanto provirus en carga alta como la detección del ARN en carga alta, ¿ya? Ese es un gato que hay que aislar, ¿ya? Ese es un gato con infección activa, con alto riesgo de transmisión. Infección latente en regresiva, podríamos detectar baja o indetectable el ARN, pero positiva con baja carga el provirus, ¿ya? Y también el tiempo en el que nosotros vamos a detectar el provirus, por lo general, ya ha pasado un par de semanas. O sea, el provirus, de hecho, yo lo que sugiero es que si es que se sabe más o menos cuándo se pudo haber contagiado el gato, es que se monitorea a los 2 meses, ¿ya? Porque ahí vamos a saber si efectivamente el gato estuvo con una alta carga un rato, una alta carga viral, y lo incorporó en su sistema inmune o en su sistema de ADN, lo incorporó en sus células, y después puede quedar de forma latente. Ya tenemos infecciones atípicas, ya que quizás los podríamos detectar en otros tejidos, y las fases de eliminación donde ya no vamos a pillar el virus ni
de forma ni en ARN ni en ProVirus, ¿ya? Y bueno, y tenemos los casos de infección resuelta, ¿ya? O falsos positivos en ELISA, que eso también se da, ¿ya? Pero por general no hay evidencia de provirus, pues, está indetectable. ¿Ya? Entonces, este otro es un caso de inmunodeficiencia. Así como le mostré el de leucemia, quiero mostrarle tratar de traer esto a ejemplos prácticos, que yo creo que esto es lo que más se piden en nuestro laboratorio. Y aquí, por ejemplo, la diferencia, ¿cierto? En el caso de la inmunodeficiencia, si tenemos anticuerpos positivos, al menos en Chile, como no hay vacuna para la inmunodeficiencia, si tenemos anticuerpos positivos, sabemos que ese gato estuvo expuesto y este no lo va a eliminar, ¿ya? Pero sí podemos ver, en base a, con un PCR después, ver su carga, si está en una etapa primaria o secundaria del proceso infeccioso. ¿Y cómo lo vamos a comparar? También sumándolo con la práctica clínica, ver, por ejemplo, si tiene leucopenia o si está con un proceso activo, o sea, si el sistema inmune, vemos todas las características en el hemograma de que está dando la pelea y tenemos una alta carga, probablemente ese gato está en una etapa primaria de la inmunodeficiencia. Y si, al contrario, está inmunodeprimido, pero tenemos una alta carga, vamos a estar en una etapa secundaria, ¿ya? Y probablemente esa etapa secundaria vaya a conducir después a todas las enfermedades secundarias que se atribuyen al proceso ya de inmunodeficiencia, ¿ya? Esto creo que es más de lo mismo. Bueno, lo que mencionaba yo del monitoreo, por ejemplo, de producción de la enfermedad, si nosotros tenemos un aumento progresivo en el ARN viral del SIDA felino, podríamos predecir la transmisión hacia una fase secundaria de inmunosupresión y lo que es la enfermedad clínica. Y de acá, sí, esta diapo me quedo con mucho texto, pero voy a sacar dos cosas. Uno, el punto 4 que es la respuesta a terapias antivirales. Nosotros ahí podríamos estar midiendo si es que está funcionando, si es que bajó la carga. Y de hecho, si baja la carga, podemos ver que el tratamiento está funcionando. Si no, es porque hay una falla terapéutica. Y el punto 5 hablo de aquí de la diferenciación con enfermedades concurrentes, ¿ya? Si nosotros vemos que el gato está con signos clínicos inespecíficos como anemia, infección secundaria, linfadenopatía, pero tiene una alta carga viral, ¿ya? Podríamos decir que el FIV o la inmunodeficiencia felina puede ser el factor principal, ¿ya? Pero si en contraste hay una baja carga, pero tenemos signos graves, podríamos indicar que hay otras enfermedades secundarias. Y ahí puede ser leucemia, infecciones bacterianas, neoplasia, que son los que contribuyen al cuadro clínico. Pues ahí es donde ven que el uso de estas tecnologías aportan al diagnóstico clínico. Nosotros hoy día existen múltiples patógenos, nosotros solo en nuestro laboratorio tenemos más de 80 patógenos y la invitación siempre es como si hay algo que necesiten y que no tengamos, conversemos, se puede montar. Para las distintas especialidades médicas, nosotros, no sé, si nos vamos hace 3 4 años atrás, partimos con 10 patógenos y a medida que vayan necesitando nosotros vamos implementando más. Tenemos patógenos para caballos, para felinos, caninos, etcétera. Y cada uno tiene su dificultad técnica, ¿ya? Y algo que es clave que empezamos a traer después con el tiempo fue los paneles, ¿ya? Nos pasaba bastante que los médicos, no sé, si veían un gato con infección de vía aérea, con clínica de vía aérea, pensaban en calicivirus, ¿ya? Pero desde que empezamos a armar estos paneles, nos damos cuenta que hay enfermedades que están subdiagnosticadas porque en realidad no es la primera opción que se les ocurre, ¿ya? Y así empezaron a salir la panleucopenia, el herpes, de hecho, hace un tiempo atrás, un par de meses, se habló de un brote de panleucopenia. Nosotros tuvimos varios casos en este sentido. Y sobre todo, cuando hablo de lo subclínico, es porque, sobre todo en Chile, que tenemos distintos temas ambientales, ¿cómo se llama? Como distintos climas, son distintos los patógenos que vamos a encontrar en Concepción, en Santiago o en el norte. Ya, por decir algo, acá en Santiago encontramos más micoplasma en los gatos y en Concepción encontramos más leucemia, ¿ya? O en el sur hay más parvo y acá hay más distemper y en el norte hay más Ehrlichia anaplasma. Entonces, el que no
conozcamos o pensemos que no, si ese patógeno no está acá, en realidad podría ser que en realidad no se ha pesquisado, ¿ya? Y así, bueno, así empezamos a ofrecer distintos paneles y tenemos paneles retrovirales full, donde sobre todo, de hecho hoy día se llama, al menos en mi laboratorio, panel de adopción, porque para que el felino, al ser adoptado, chequee inmediatamente ADN, ARN y pueda tener las fotos tanto pasiva o leucemia. Y tenemos paneles completos de 10, de 8, hasta 22 patógenos, si es que alguien lo necesita, o detección de muestras complejas, ya tanto para felinos, para caninos, etcétera. Hoy día contamos creo que con más de 20 paneles. Y otra cosa que es clave es saber identificar la muestra adecuada. ¿Ya? Aquí les muestro un ejemplo con distemper, ya que hace unos meses atrás nos pasó el caso de un médico que nos insistía en que ese perro tenía distemper, pero en realidad lo que yo les transmitía es que a lo mejor la muestra, porque la hizo en otro laboratorio, no fue la adecuada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el proceso infeccioso, el virus va infectando distintos tejidos. Entonces, a veces podríamos tener un falso negativo, no porque no esté el patógeno, no esté el virus, sino que no está en el lugar donde lo estamos pesquisando. ¿Ya? Al menos nosotros lo que hoy día sugerimos es a nuestras clínicas, a los que trabajan con nosotros, mándanos toda la muestra, aprovecha que está el paciente ahí, mándanos la sangre, mándanos el hisopado conjuntiva, mándanos orina si puedes, porque así descartamos que el patógeno está en las distintas etapas del proceso infeccioso. Como ven, se lee acá, por ejemplo, en el caso del distemper, vamos a pasar por un proceso de incubación. ¿Dónde lo vamos a encontrar? En tejido linfoide, ¿ya? Lo vamos a pesquisar en sangre total, ¿ya? Si ya pasaron, porque obviamente no sabemos, uno no sabe más o menos cuándo te llega el paciente o en qué etapa. Cuando ya han pasado más de 10 días, ¿cierto? Podemos tener una viremia alta, lo vamos a encontrar también, efectivamente, quizás en sangre. Y recuerden que el distemper, de hecho, se llama así porque tiene picos de temperatura. Podemos encontrar fiebre y no, y no encontrar fiebre, ¿ya? Pero si ya han pasado días, 2 semanas, este proceso infeccioso pasa a una etapa ya epitelial, ¿ya? Y que se llama también como la fase aguda clínica. Entonces, quizás el médico identifica todas las características de la clínica que van al distemper, pero no está en sangre. ¿Ya? Entonces aquí sí avanzó y ahora lo pillamos en epitelio respiratorio, gastrointestinal, urinario, y ahí la muestra ideal sería un hisopado conjuntiva, un hisopado nasal, incluso orina. Y así se avanza más días todavía, ya, o ya entramos a lo que es la fase neurológica, convulsiones, ¿cierto? Todo lo que es la sinología neurológica, la muestra ideal es el SR. Ahora, se entiende que es una muestra súper difícil de obtener, ¿ya? Pero también podríamos quizás pesquisarlo en hisopado. Entonces, la invitación, tanto a ustedes que trabajen en el laboratorio, es a sugerirle al clínico quien mande, ya que tiene al paciente ahí, la mayor cantidad de muestras. Ahora, obviamente, esto implica quizás algunos costos, dependiendo de cada laboratorio, pero así debiera ser el análisis. Nosotros, al menos, lo que hacemos es extraer, hacer una extracción de todas las muestras que nos lleguen. Nosotros no hacemos una selección de esta muestra sí, esta no, sino que tratamos de optimizar para efectivamente decirle, ¿sabes qué? Este distemper no estaba hoy día en esta foto que nos mandaste en ninguno de los procesos infecciosos que podríamos encontrar. ¿Ya? Entonces, hay hartos detalles que uno puede ver en temas de biología molecular. Y otro ejemplo, que ya saliéndome de lo que es el lado como infeccioso, es otra utilidad que tiene la biología molecular. Y en este caso, por ejemplo, nosotros en nuestra área de I+D, este año lanzamos lo que es el PCR para reordenamiento de genes, o sea, reordenamiento de genes de receptores de antígeno, que en realidad sirve para diferenciar entre una proliferación linfocitaria reactiva o lo que se llama policlonal de una neoplásica, ya un monoclonal. Entonces, hoy día esto es uno de los últimos desarrollos que hemos tenido. Nos demoramos más de un año en poder validarlo, porque de eso se trata. Ya nosotros no íbamos a lanzar algo que no estuviéramos seguros. Sí, hoy día en nuestro tema es que necesitamos una buena cantidad de material genético. Nosotros sugerimos el aspirado del ganglio y además una muestra de sangre. De hecho,
hace una semana atrás una doctora me decía, pero si yo nunca he mandado sangre para este tipo de análisis, ¿ya? Y efectivamente yo desconozco cómo lo hacían en otros lados, pero esto no es una tinción, sino que lo que necesitamos es extraer material genético, ya que, por ejemplo, solamente en este análisis se hacen más de 15 reacciones de PCR, ¿ya? Entonces, claro, todo tiene su tecnología, pero estas son las cosas que podemos hacer para orientar, por ejemplo, si detectar enfermedad residual, ¿cierto? Ver si efectivamente es una hiperplasia o es un linfoma, ¿ya? Entonces, estas son otras herramientas que se pueden usar. Y esto es un PCR. Nosotros hacemos PCR en tiempo real. Ya ahí está validado y todo. Y en base al tiempo, ya está, estoy bien. Creo que me voy a tener que correr para que no me reten. Vamos a hablar de un poco de los análisis genéticos con los que hoy día contamos. Y en base a la tecnología que existe, que está disponible, ya nosotros vamos a tener secuenciaciones, chequeos completos, incluso determinación de raza. Así que voy a tratar de hacerla cortita. Pero, por ejemplo, nosotros podemos hacer, a partir de lo que es la secuenciación, un examen, que en este caso se llama zoobioma, que es, por ejemplo, para estudio de microbiota. Este es un paciente que es Duque, el cual se le entregó la composición taxonómica, abundancia por filo, y pudimos entregarle los índices para ver si efectivamente tenía eh, indicios de que esa microbiota estaba inestable, era un paciente que sufría de mucha diarrea, y le hicieron, el médico gastroenterólogo quiso analizarle cómo estaba después del tratamiento. Y de hecho aquí pudo él confirmar que el tratamiento estaba siendo efectivo y que la microbiota que tenía el paciente tenía todas las características de una microbiota normal. Entonces eso, por ejemplo, es secuenciación. ¿Ya? La secuenciación también sirve para una muestra problema. ¿Ya? Como hablábamos del PCR, que es dirigido hacia un target, hacia un patógeno, nosotros con secuenciación podemos ver qué es lo que hay. ¿Ya? Puntualmente el tema de las bacterias. Con virus es más complicado, pero sí hacer secuenciación para 16S es mucho más fácil. Otro análisis es los chequeos genéticos, que esto para que sepan está disponible, y lo que se hace es detectar muchos marcadores, ¿cierto? Donde comparan los dos alelos, ¿cierto? Y lo que se busca son mutaciones. Y en este informe, por ejemplo, hoy día ya, este dice 152, pero en realidad hoy día ya van a más de 260 targets, se le entrega un análisis de gen analizado, cuál es el órgano afectado y cuál es la herencia genética. Y ahí, en otra instancia, quizás podríamos hablar de, ¿cierto?, cuando tenemos herencias vinculadas al sexo, si algo al cromosoma X, cuando tenemos dominancia completa, dominancia incompleta, cuando es algo recesivo o no, ¿cierto? Entonces, nosotros lo que hacemos en esto cuando detectamos una mutación es entregar un informe lo más completo que podamos a nuestros veterinarios, donde va una descripción de la mutación identificada, cuál es el posible tratamiento, cuál es la transmisión a la descendencia. En este caso, por ejemplo, Homer es macho y esta es una mutación que tiene el cromosoma X, por lo tanto, no lo va a heredar a su descendencia. Acá tenemos otro ejemplo con cardiomiopatía dilatada, donde lo mismo, va la descripción, cuál es el gen analizado y en este caso el tipo de herencia, que aquí vamos a hablar de autosómico dominante, por lo tanto, basta con un alelo que presente la mutación para que toda la descendencia presente esta enfermedad. ¿Ya? Epilepsia juvenil, de hecho, un poco así como me salgo de contexto, nosotros cuando partimos con Molecvet fue porque yo tenía un perrito que falleció y sufría mucha epilepsia y a mí me quedó dando vuelta y quería estudiar la epilepsia. Y así fue que partimos con el tema genético, porque tiene que haber algo más allá de una epilepsia idiopática. Entonces, llegamos acá. Por eso me gusta mostrar también de ejemplo. Por ejemplo, en este caso es una mutación que es autosómica recesiva. Entonces, podría el 50% de su descendencia tener esta mutación. ¿Ya? Y así, múltiples targets. Nosotros, al menos en este chequeo, se hacen más de 260 marcadores, se entregan por órgano, más o menos. Pues, podríamos agrupar todo lo que es sangre y coagulación, todo lo que es dental, tengo lo que es oído. Y hoy día también hay paneles que se podrían pedir solamente quiero sangre y coagulación o solamente quiero lo vinculado a neurología. ¿Cómo se interpreta?
el resultado es si es que está limpio o libre, ya es porque no es portador de esa enfermedad para esa raza, ya si es portador es porque hay una copia de la mutación y va a depender del tipo de mutación de esa enfermedad, si es que es clínicamente o no relevante. Y cuando es en riesgo significa que ya sea que tiene una o dos copias, pero que está vinculado a una enfermedad específica y que va a manifestar o que está en riesgo de presentar esta enfermedad. ¿Ya? De hecho, acá, en lo que nosotros entregamos, mostramos un poquito la diferencia de un portador, que nosotros lo marcamos en verde, ¿ya? Porque, por ejemplo, acá es portador de la mutación para mielopatía degenerativa, pero la mutación que se encontró es para los corgi, ¿ya? Y en este caso por ejemplo, es un pastor alemán. Entonces, si bien está la mutación, esa mutación no se vincula a una enfermedad en esa raza. ¿Ya? Entonces, eso nosotros lo hacemos diferenciados, marcamos por colores y además por si es portador o no. Y, por ejemplo, en el caso de arriba, condrodisplasia. En este caso, el paciente tiene riesgo. Pero, ¿qué pasa si yo detecto una condrodisplasia en una raza que sea enana? No tiene sentido clínico, ¿ya? Porque tiene consecuencias lógicas encontrar una condrodisplasia en una raza enana, ¿ya? Entonces, así es donde uno puede utilizar la información, pero a la hora de hacer el asesoramiento genético, hay que orientar a qué cosas tienen utilidad clínica y cuáles no. Ya, hoy día el chequeo genético de nuestra línea de SOGEN tiene más de 260 marcadores de sangre, neurológico, musculoesquelético, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y también tenemos un apartado que habla sobre el tamaño corporal, cómo son las orejas, si tiene la oreja para arriba, para abajo, si es cola corta, etcétera. ¿Ya? Bueno, aquí hay ejemplos de unas cositas de enfermedades, ataxia, gangliosidosis. ¿Ya? Y también hay un panel para felinos, ¿ya? Aquí no solamente tenemos, obviamente el de canino está mucho más avanzado porque hay más literatura, cada año se actualizan estos paneles, nosotros estamos muy pendientes de lo que hay en el extranjero, de las bases de datos internacionales para poder ir sumando nuevas variantes, nuevas mutaciones, y asimismo es como, no sé, pues la imagen que les mostraba era de 150 y hoy día tenemos uno de 200, ¿ya? Porque se van incorporando nuevas enfermedades. Y así como tenemos estos paneles grandes, la idea es que nosotros a partir de las necesidades de los mismos veterinarios vayamos montando en forma rápida pruebas que se puedan salir en el día. Por ejemplo, lo que es el gen MDR1, que hoy día es de resistencia a multidrogas. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace esto? En palabras sencillas, es una proteína de membrana, ¿cierto? Que cuando está la mutación, esta se trunca. Entonces, así como cuando el paciente recibe algún medicamento, por eso se llama resistencia a multidrogas o a multifármacos, tenemos antiparasitarios, anestésicos, quimiotácticos, antibióticos que cuando se incorporan en la célula del paciente, ya se vuelven citotóxicos, porque esta proteína no permite que salga, ¿ya? Y esto hoy día, de hecho, este es un examen que nosotros pasamos de tenerlo en 2 meses a resultado en un mes, y hoy día tenemos el resultado en el día. ¿Ya? Entonces, si llega un coli, que hoy día es como la raza con más predisposición a sufrir este tipo de patología, hay clínicas que lo utilizan de manera casi que como un prequirúrgico en razas específicas, eh, lo están sumando. Ya nosotros, por ejemplo, hay otras clínicas, no sé, se dedican al área oncológica y necesitan hacerle quimio a una de estas razas, también nos solicitan este análisis. Y así a medida que van saliendo patologías, nosotros vamos tratando de montar a los que sean más relevantes. ¿Ya? Otro examen es diversidad genética, que mide el porcentaje de cosanguinidad, ¿cierto? Porque, ¿qué pasa si yo tengo un nivel de endogamia en la raza? Sabemos que hay malas prácticas de cruza irresponsables, donde si tenemos un alto coeficiente de cosanguinidad, significa que sus padres probablemente están emparentados, y ese va a ser un perro, que, por ejemplo, si se chequea cuando son cachorros, que probablemente va a manifestar todas las enfermedades propias de la raza, ¿ya? O sea, por ejemplo, este examen, que es de diversidad genética, eh, entregan dos índices. Uno el coeficiente de cosanguinidad y el otro es el de heterocigosidad.
¿ya? Y así como el de coeficiente de consanguinidad nos dice qué tan emparentado está, el de siempre me cuesta decir esa palabra, heterocigosidad, nos indica cuántos marcadores genéticos diferentes tiene con sus papás. Entonces, lo que nosotros buscamos en un paciente es que ojalá tenga un bajo coeficiente de consanguinidad y un alto del segundo. ¿Ya? En este caso, este ejemplo que estoy mostrando acá es justamente lo contrario. Entonces, como tiene un mayor coeficiente de consanguinidad y tiene menor heterocigosidad, uno entendería o ayuda a visualizar de que probablemente ese cachorro o ese paciente tenga todas las enfermedades propias de la raza, ¿ya? Porque hay un promedio de puntuación, hay un nivel de endogamia básico, ¿ya? Probablemente de las razas puras, ¿cierto? Pero ya se conoce cuando ese porcentaje está por sobre el promedio. Y ahí es donde entran las alarmas. Tenemos otro tipo de detecciones, por ejemplo, tipificaciones de LA, que en humanos vendría siendo lo que es el complejo mayor de histocompatibilidad, ¿cierto? Que son proteínas que están en la superficie de las células que nos ayudan al sistema inmune. Entonces, lo que se busca es poder reconocer que estas proteínas en realidad no sean homocigotas. Ya aquí, como vemos acá, lo que se busca es que el haplotipo 1 y el 2 no sean los mismos. ¿Ya? Porque si son los mismos, vamos a tener todos estos problemas probable de dermatitis, problemas del sistema inmune, donde lo hace más susceptible a responder de manera exacerbada ante sustancias extrañas, ¿cierto? Los antígenos como virus, bacterias y al sistema propio inmune. ¿Qué razas tienen relación esto? Los Doberman, ya pastores alemanes que sufren trastornos inmunomediados. Entonces, si tenemos estas proteínas o estos genes diferentes, va a significar un sistema inmunológico más fuerte, menor riesgo de enfermedades autoinmunes y mayor capacidad de adaptación. ¿Ya? Entonces, así se muestran lo que es la partida clínica. Otro examen son los perfiles genéticos, que esto es la huella digital, perdón, huella digital, huella dactilar, huella de identificación de cada perrito. En este caso está para los perros, para los gatos no lo tenemos todavía, pero que permite confirmar parentesco. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros queremos confirmar un parentesco, lo que se le hace es un perfil genético al cachorro y al papá o mamá. Bueno, por lo general es el papá porque la mamá se sabe, se sabe cuál es, pero no siempre el papá, ¿cierto? Entonces, a veces hay tema ahí de que una hembra puede tener más de un macho, entonces el cachorro no necesariamente es del padre que se vendió y hay todos temas, pero para eso sirve, ¿no? Y por último, porque creo que me pasé un poquito en el tiempo, es la determinación de raza. ¿Ya? Esto es algoritmo. Estos son distintos marcadores que ya se conocen, hay bases de datos internacionales que nosotros utilizamos, de hecho nosotros trabajamos también con laboratorios en Austria para poder validar nuestros exámenes, por si alguien necesita viajar al extranjero con nuestros certificados. Trabajamos con esta doble validación que permite, en este caso, por ejemplo, algo ya tan común como saber qué porcentaje es, si es que mi perro es 100% poodle o tiene un poquito de mestizo, etcétera. Por ejemplo, este ejemplo que le estoy dando acá es mi hija, la Zoe, que efectivamente nosotros cuando era cachorra pensábamos que podía tener algo de Beagle y tenía. Y vemos que tiene Beagle, de Harer, un poco de quizás los colores del pastor alemán. Y más allá de la parte como entretenida que pueda tener, que nosotros le entregamos, ¿cierto? Un certificado de este caso de raza mestiza. De hecho, yo creo que quienes lo utilizan más son los tutores de mestizos, porque quieren saber de dónde viene o tiene tiene cara de, no sé, de boxer, de Beagle en este caso. Se entrega un árbol genealógico hasta la tercera generación y una orientación en realidad como del comportamiento, ya más allá de decir como en términos de salud, es de entender un poquito quizás el por qué, no sé, por qué hace agujeros, por qué es bueno para el agua, porque quizás su genética va por esos lados, ¿ya? Así que bueno. En general, todas estas herramientas se basan
en lo que es el componente molecular, en lo que es genético, y hoy día ya están disponibles. Entonces, mi invitación un poco es a que no se trata solamente de que detrás de una muestra, bueno, aquí puse una frase que detrás de cada muestra no es solo ADN, sino que hay una familia esperando respuesta, un veterinario buscando una mejor decisión y un paciente que merece la mejor oportunidad. Hoy día nuestros peludos, ¿cierto?, son parte de la familia y se merecen tener la mayor cantidad de información. La tecnología está al alcance y hay que utilizarla. Entonces, esta misma instancia busca difundir que existen estas tecnologías, que se pueden usar y cómo incluso ir mejorando la práctica clínica. Así que eso, muchas gracias a todos por su asistencia y por escucharnos. Muchas gracias, Nicole, por tu presentación. Fue sin duda excelente. Muchas gracias por toda la información que compartiste el día de hoy con nosotros. Porque efectivamente todas las aplicaciones de la biología molecular que mencionaste y todas estas herramientas genéticas finalmente están transformando el diagnóstico y mejorando todo lo que es el área veterinaria y como bien dijiste al final de la presentación, los animalitos ya pasan a ser parte de nuestra familia y qué mejor de nosotros poder brindarles la mejor atención y calidad posible. Así que muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta para Nicole, puede ir dejándolas en el chat para que pueda responderlas. Tenemos un comentario acá de Julio Videla Galás. Dice tiempo, lugar y persona, epidemiología humana. También aplica en veterinaria. Totalmente. Sí, sí, de hecho, hoy día yo creo que todo lo que es la clínica, o sea, la tecnología que está usando en humanos, se puede hoy día traspasar a lo que es la veterinaria. Hoy día cada vez hay más especialistas veterinarios y que puedan tener esta medicina como personalizada. Y yo creo que para allá, ese es el camino, ese es el norte de lo que se viene, así como está la medicina personalizada para humanos. Transmitir tanto para la prevención como para la predisposición hereditaria y conducir quizá a una nueva clínica, una nueva medicina veterinaria. Perfecto, gracias Nicole. ¿Alguien tiene alguna otra consulta? Andrea Ferrada nos dice, podemos encontrar este material en algún lugar, ya que hay información muy importante para la clínica diaria. Sí, claro, de hecho, bueno, no sé si se transmiten, se comparte la presentación o ahí podemos generar, pueden compartir mi correo también para pedir como la presentación. Yo no tengo ningún problema. Y de hecho, bueno, si hay veterinarios o incluso otros laboratorios, podemos hacer charlas también dirigidas siempre a la especialidad médica con la que trabajen. Ya nosotros buscamos ser lo más colaborativos que podamos para el buen uso de las tecnologías. Así que ahí lo que necesiten, nosotros felices de aportar. Sí, ahora estoy leyendo los mensajes. Muchas gracias. Sí, efectivamente está dentro de la intención del Centro de Formación Biomédica que salga un curso a partir de este webinar que estamos realizando hoy en día. Como han podido también algunos ver en nuestras actividades previas, estamos desarrollando el área de veterinaria como OTEC y la intención es seguir realizando cursos y poder seguir adentrándonos en ello. Así que ahí estén atentos a las próximas actividades acá también con Nicole y también tenemos al tecnólogo médico Axel Rey que nos está acompañando hoy día también. Gracias, Catalina. Sí, voy a tomar un poquito la palabra. Primero, felicitar a Nicola y a mi jefecita, que esto, digamos, nos nutrió de toda esta información. Es muy bonito lo que estamos haciendo con MolecuVet. Y como para bajar un poco, porque vi que lo escribieron también ahí en el chat, el tema de One Health, ¿ya? Creo que una de las cosas importantes que hemos logrado con MolecuVet y con todo esto que estamos haciendo es un poco hacer un puente entre lo que traemos, digamos, los que tenemos formación en biomedicina humana y todas las herramientas que de repente para nosotros quizás no son tan avanzadas y hoy día las estamos aplicando en mascotas, en animales menores principalmente.
Por eso también invitamos a todos los médicos veterinarios a participar de estas charlas, a nutrirse y ver todas las otras cosas que podemos hacer. ¿ya? Yo creo que eso es bien bonito. Como decía Catalina, tenemos disponible un curso que prontamente, bueno, ya está a la venta, que principalmente se asocia al laboratorio clínico veterinario. Esperamos más adelante en alguna versión futura también incorporar lo que nos está enseñando Nicole hoy en día, que es más avanzado y asociado a biología molecular. Pero eso, la invitación es, bueno, ya la doctora Ferrada, que tiene mi contacto, que es cliente de nosotros, también le va a enviar toda la información, pero invitarlos a todos a que estén atentos a las redes, principalmente del centro de formación, a la BTM, donde generamos la información, que nos sigan también en Molecvet, para que también vean todo lo que estamos haciendo y que básicamente el futuro de la biomedicina veterinaria está una ya en crecimiento bien importante. Así que eso principalmente, agradecerle a todos los asistentes y que estén atentos a todo lo que vamos a seguir haciendo y nuevamente agradecer a Nicole por esta excelente charla. Ya pues, Muchas gracias, Eso. Axel. ahora un gusto. Hay una pregunta Tenemos, ahí que hace Oscar, que la acabo de leer. sí, Ujú. Si es que al enviar distintas muestras para la PCR de distemper realizamos un mix. Sí, efectivamente nosotros no es que elijamos cuál muestra procesamos, sino que se hace la extracción de, por ejemplo, ya no se me manda sangre, el hisopado y orina, se hace la extracción de los tres, cada uno con su diferente técnica, y luego efectivamente se hace un mix para el PCR. Y si al clínico le interesa saber en qué etapa está, ese mix se puede abrir. Así que no hay problema en eso. Pero así funcionamos. muchas gracias, Nicole. ¿Alguna otra pregunta? También podemos dejar, como decía acá Axel y Nicole, los correos. Pueden escribirnos también a nuestro contacto arroba tecbiomedica.cl y le hacemos llegar las preguntas a Nicole. Algunas preguntas que puedan surgir que a veces salen posterior a las presentaciones, no hay ningún inconveniente. Sí, igual le voy a dejar el correo como del laboratorio, que bueno, es contacto igual arroba molecule. Ahí pueden enviarnos cualquier inquietud, duda. Nosotros igual siempre estamos muy pendientes de apoyar todas las inquietudes que tengan. O sea, aquí no hay pregunta incorrecta, sino que eh, la idea es aportar. ¿Ya? Así que de repente si tienen duda en qué muestra mandar, pueden consultarnos. Igual tenemos un manual bien completo que orienta qué tipo de muestra se necesita para cada análisis. ¿Alguien más que quiera realizar alguna otra pregunta? Ahí tenemos una. Dice, si tengo exámenes moleculares, ¿puedo mandar también exámenes convencionales? Sí, claro, sí, claro. Sí. Si bien esta charla fue full biología molecular y genética, el laboratorio hoy día tenemos completo. Ya tenemos todo lo que necesitan. Así que pueden contar de manera completa con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Nicole, y también a Axel por la disposición que han tenido y que siguen teniendo con todos nosotros. Sí, ¿no? Por lo que necesiten. Ahí estamos dispuestos a aportar. También se les acaba de dejar en el chat el correo de Axel en caso de que también quieran escribirle. Sí, le puedo enviar el manual. Tenemos un manual de toma de muestra principalmente, donde está toda la información un poco condensada de lo que indicó Nicole el día de hoy, así que lo pueden solicitar a ese correo también. Ahí yo lo voy a estar atendiendo en ese sentido. Súper. Muchas gracias a todos. Bueno, parece que ya no hay más preguntas, al menos no en este momento, así que vamos a comenzar a cerrar entonces. Muchísimas gracias, Nicole, nuevamente por tu excelente presentación, por habernos acompañado el día de hoy. Axel también, muchas gracias. Y muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy en esta fría noche de invierno. Sí, bien helado. Los dejo cordialmente a todos invitados a nuestras próximas actividades para que estén atentos, como les comentamos, a nuestras redes sociales y que tengan buenas noches. Nos vemos en una próxima actividad. Nos vemos. Gracias. Chao, chao.